El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 05.06. 2020 actualizado 05.06. 2020 El thriller de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, de Steven Spielberg, está basado en la obra de Herbert Wells. Sin embargo, en la adaptación cinematográfica de la novela, el director mostró su propia visión del desarrollo de los acontecimientos. La película comienza diciendo que los habitantes del mundo moderno dan demasiada importancia a su problema. La humanidad no se da cuenta de que los seres extraterrestres vigilan de cerca su vida. Además, los alienígenas persiguen objetivo puramente egoísta. El intrigante comienzo marca el tono de toda la película. Intentemos comprender cuál es el verdadero significado de la película de ciencia ficción, La Guerra de los Mundos. El significado de la película, La Guerra de los Mundos. La ex-mujer de Rey dejó a su hijo común con él durante un tiempo, y la propia heroína se fue de la ciudad con su nuevo cónyuge. El divorcio de los padres ha afectado dolorosamente a Robbie y Rachel. Entre el hijo y el padre se tensaron las relaciones. Sin embargo, nada hacía presagiar la blancura, sino solo algunos conflictos y peleas familiares. Pero todo resultó ser mucho más aterrador. Inesperadamente, Rey, junto con los niños, se convirtieron en participantes de la guerra, cuyo objetivo es la destrucción de toda la humanidad. El objetivo de los héros es extremadamente simple, sobrevivir. ¿Serán capaces de hacer frente al mal universal? El objetivo del thriller fantástico, La Guerra de los Mundos, es que la gente comprenda que no tiene el poder absoluto sobre el mundo entero. AVC ocurrent acontecimiento que la humanidad no puede controlar. El universo es ilimitado. Gran parte de él está inexplorado. Por el lo tanto, no todo depende de nosotros. A menudo, las circunstancias externas provocan ajustes importantes. Un drama familiar se desarrolla entre el público. El héros no encuentra un langage común con su propio hijo. No se oyen ni se entienden. Por ello, surgen peleas y desconfianza. ¿Cómo salir de esta situación? Puede que el adolescente garde encore a su padre, ya que los padres se divorciaron. Los niños reaccionan de forma aguda ante la desintegración de la familia. Pero el hilo invisible entre padre e hijo debe estar siempre. Para el chico es importante que el padre le apoie, le ayude con consejo. El sentido de la película, La Guerra de los Mundos, es también mostrar a los espectadores a que conducen los divorcios y cómo construir adecuadamente depuis esta comunicación con los hijos. La interpretación del reparto es digna de elogio. Cada personnage transmet una imagen única con cualidad personal inherente. Con algunos personajes empatizamos sinceramente, otros no replan a nivel intuitivo. Es imposible permanecer indiferente ante las acciones que tienen lugar en la pantalla. El protagonista, tras divorciarse de su mujer, se convierte en el típico soltero. Ahora no le interesa nada, no tiene a nadie a quien cuidar. Pero esto no duró mucho. Cuando su gente más cercana se vio expuesta al peligro, empezó a ver lo que ocurría de otra manera. El personaje se dio cuenta de que los niños son lo más importante en la vida. Tuvo una reevaluación de punto de vista, un cambio de prioridad. Ahora Rey solo tiene un deseo, mantener vivo a su hijo. El personaje empieza a luchar desesperadamente contra los alienígenas, cuya aparición ya ha causado pánico y terror. La película, La Guerra de los Mundos, trata del hecho de que a menudo no pensamos en el sentido de nuestra existencia. Simplemente vivimos. Algo que hace, ir a algún sitio, comunicarnos con alguien. Sin embargo, incluso un acontecimiento puede cambiar por completo nuestra visión del mundo. Así les ocurrió a los héros de la película. Cada uno de ellos necesitaba una buena sacudida, que le mostrará el verdadero valor de los acontecimientos y las cosas. Los problemas domésticos pasaron a un segundo plano. Los personajes se dieron cuenta de que las personas cercanas siempre deben ser lo primero.
El significado del final de la película, la guerra de los mundos, el rápido desarrollo de los acontecimientos en la película no suelta. Al espectador hasta el mismísimo final. Durant la película empezamos a sentir auténtico miedo. Estamos preocupados por los personajes, intentando predecir su destino. El final de la película, la guerra de los mundos, abrió los ojos del público a cosa evidente. A menudo nos preocupamos por nimiedad, inflamos, problemas insignificantes hasta proporción enorme. El significado del final de la película es que cada uno de nosotros comprende que debe apreciar lo que tiene. De lo contrario, cuando lo perdamos, lloraremos lágrima amarga. El acompañamiento musical, perfectamente seleccionado, crea una atmósfera de miedo y horror. A pesar de las imágenes ficticias de extraterrestres, en algunos episodios el espectador comprende lo desesperado de la situación. El thriller, tenso y saturado de imágenes y acontecimientos, obliga al espectador a ponerse en el lugar de los personajes. ¿Qué elegiría cada uno de nosotros? ¿A quién sería prioritario salvar? ¿O tal vez a quién? La película, La Guerra de los Mundos, sera apreciada por los verdaderos aficionados a la ciencia ficción. Los efectos especiales, ideados por Steven Spielberg, dan una sensación de presencia total. El director en su obra tocó temas importantes, a los que muchos de nosotros cerramos los ojos. Quizá depuis de ver este thriller el espectador se vuelva más atento a su vida y a la gente que nos rodea. Et hora de reconsiderar nuestras orientaciones y ocuparnos de lo que real nos interesa. Los creadores de la película, La Guerra de los Mundos, creen que el mal universal solo puede ser derrotado mediante esfuerzo conjunto. Solo unida, la humanidad tiene una oportunidad de sobrevivir. Admin.